acuerdos de paz firmados en 1992 en el castillo de Chapultepec, México, fueron fruto de largas reuniones de negociación entre el gobierno en turno a cargo de Alfredo Cristiani y el FMLN, que dieron inicio en octubre de 1984. En los primeros días de enero, la Fuerza Armada realizó varios operativos militares, tanto en zonas urbanas como rurales. Además, intensificó su patrullaje en todo el país. El 4 de enero, por ejemplo, realizó un gran operativo en la zona del volcán de San Salvador, donde se dice que desmanteló un asentamiento guerrillero, lo cual ocasionó varias bajas rebeldes. Posteriormente, el 6 y 7 de enero, siempre en 1980, varios equipos militares desarrollaron un operativo aéreo militar en el Cerro de Guazapa, donde posteriormente se informó a través de un despliegue informativo que se habían eliminado los subversivos. El número de víctimas del conflicto armado en El Salvador ha sido calculado entre 75.000 muertos y desaparecidos. El conflicto finalizó luego de un proceso de diálogo entre ambas partes, con la firma de los acuerdos de paz de Chapultepec, que permitió la desmilitarización de las fuerzas guerrilleras y su incorporación a la vida política nacional. Durante 1981 con la ofensiva general y en 1989 con la ofensiva hasta el tope, la agrupación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, intentó conquistar la ciudad capital de San Salvador, junto a cabeceras departamentales. Según el informe de la Comisión de la Verdad elaborado por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, las fuerzas gubernamentales fueron las causas en el 85% de un aproximado de 22.000 denuncias recibidas entre casos de homicidios, desapariciones, violaciones, torturas, secuestros y lesiones, concluyendo después que fueron las responsables del 62% de asesinatos civiles, mientras que los grupos paramilitares de extrema derecha, donde se encontraban los escuadrones de la muerte, serían responsables del 35%, y los guerrilleros del FMLN eran responsables de tan solo el 13% de los asesinatos de civiles. Los acuerdos de paz fueron el resultado de un largo proceso de diálogo entre el gobierno y el FMLN. Los primeros encuentros de diálogo se llevaron a cabo en La Palma, Chalatenango, en octubre de 1984, como primer lugar. En segundo lugar, en noviembre de 1984, en Ayahualo, La Libertad, donde se presidieron el doctor Abraham Rodríguez y el doctor Rubén Zamora, ambos doctores del gobierno y la guerrilla respectivamente. En tercer lugar, el gobierno tomó lugar en Cesori, San Miguel, en septiembre de 1986, donde Rodolfo Castillo y Jorge Villacorta, representantes del gobierno y de la guerrilla respectivamente, presidieron el encuentro. Posteriormente, en 1987, en Iguacula, Apostólica, en San Salvador, bajo la mediación del Monseñor Rivera y Damas, el gobierno representado por Fidel Chávez Mena, mientras que Salvador Samayoa a la guerrilla. Años más tarde, en abril de 1990, se declaró una reunión de diálogo en Suiza, donde se firmó un acuerdo que determinó el conjunto de normas a seguir en el proceso de negociación y demostró una voluntad por parte de ambos bandos de alcanzar una solución política negociada al conflicto de ese entonces. Además, se fijaron los siguientes objetivos: terminar el conflicto armado por la vía política, impulsar la democratización del país, garantizar el irrestricto respeto de los derechos humanos y reunificar la sociedad salvadoreña. En junio de 1990, en Costa Rica, se firmó el Acuerdo de San José, que consistía en establecer un compromiso para respetar los derechos humanos por parte de las fuerzas en contienda, poniendo fin a prácticas como los asesinatos selectivos y la desaparición forzada de personas. Firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, Ciudad de México. Años después, en 1992, en el Castillo de Chapultepec, Ciudad de México, se firmaron un conjunto de acuerdos entre el gobierno y el FMLN para poner fin a 12 años de conflicto armado en El Salvador. Lo que empezó en La Palma, Chalatenango, el 15 de octubre de 1984, culminó
el 16 de enero de 1992 en el Castillo de Chapultepec, Ciudad de México. Fueron firmados por el expresidente Alfredo Cristiani, el fallecido líder del FMLN Shafik Handal y el ex canciller Óscar Santamaría, el escritor David Escobar Galindo y el ex comandante Roberto Cañas. Los acuerdos de paz fueron un conjunto de arreglos firmados el jueves 16 de enero de 1992 entre el gobierno salvadoreño y el FMLN en el Castillo de Chapultepec, México, donde se puso fin a 12 años de guerra civil en el país. El documento final de los acuerdos se dividió en 9 capítulos que abarcan 5 áreas fundamentales: modificación de la Fuerza Armada, creación de la Policía Nacional Civil, modificaciones al sistema judicial y a la defensa de los derechos humanos, modificación en el sistema electoral y adopción de medidas en el campo económico y social. El cese definitivo del conflicto entre los excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y la Fuerza Armada Salvadoreña denominada FAES fue el 1 de febrero de 1902, bajo la supervisión de la organización Compás y la presencia de notables guerrilleros, o sea, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y sus antiguos enemigos, que era la Fuerza Armada. Para esta situación, la Asamblea Legislativa aprobó una ley de reconciliación nacional el 23 de enero de 1993 para que esta reconciliación entre estas dos ideologías se pudiera llevar a cabo. Darse dicha reunión a través de la cual el Estado de El Salvador se privaba de abrir casos legales contra excombatientes de la guerra, creando una amnistía nacional, la cual esta se aprobó en el año de 1963, la cual la función de esta comisión era que el guerrillero y el perteneciente a la Fuerza Armada no podían ser procesados en ámbitos legales por contra la masacre o acción que ellos tenían durante estos enfrentamientos. El 15 de marzo de 1993 se publicó el informe de la locura a la esperanza, la cual la guerra de 12 años en El Salvador, por parte de la Comisión de la Verdad para El Salvador, la cual la Comisión de la Verdad consistía en informar, investigar, relatar los hechos sucedientes durante y después de los acuerdos de paz. Buenos días, licenciado Roberto Israel Vega Orellana. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pues bien. Fíjense que aquí estamos haciéndole invitación a que nos comente sobre los antecedentes del tema del Estado salvadoreño después de los acuerdos de paz. Los antecedentes. Pues mire, para que haya un acuerdo de paz, eso es el indicativo de que hay un conflicto previo, ¿verdad? ¿Sí? Como en la familia, firmamos o hacemos la paz, nos reconciliamos después de que hubo un conflicto. Pero ¿qué genera un conflicto? Y para el caso, ¿qué genera un conflicto en un país como para que se dé una lucha fratricida? Las condiciones son varias. Si usted le pregunta a alguien de derecha, le va a decir que fueron los populistas, con su ideología, lo que vinieron a hacer que la gente ya no estuviera de acuerdo con el proceso de explotación, con el proceso de producción para ellos que se daba. Le pregunta a alguien de izquierda, le va a decir que la explotación ya era demasiada, entonces el pueblo se cansó y se alzó en armas. Déjeme decirle que para el caso salvadoreño tiene sus raíces casi después de la conquista y proceso de independencia. De hecho, El Salvador fue el último país en ser conquistado. Los indios catlecos fueron los más aguerridos. Si usted ha escuchado hablar de Anastasio Aquino, el levantamiento de los manuales, el levantamiento de Anastasio Aquino, se da apenas 1821 se firma
la independencia de Centroamérica. 1831 se levantan hasta Xochimilco. Quiere decir que 10 años después del proceso de independencia, nuestros pueblos originarios, los remanentes de estos, seguían siendo explotados. Y es una explotación histórica. Y así se vino dando. Pasaron 99 años para que en 1932 se diera el levantamiento obrero campesino. Quiere decir que el pueblo salvadoreño, no puedo decirle, trae la violencia en la sangre, es mentira, sino que siempre se han generado condiciones para que este surja y se levante en armas debido a un modelo opresor, el cual, si me comenta, no ha cambiado. Lo que ha cambiado son las condiciones. Pero ¿qué pasa en el reciente conflicto armado? Relativamente reciente. El conflicto armado explota como tal un 10 de enero de 1981 con la ofensiva del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Déjenme decirle que el Frente Farabundo Martí no se unió de repente y dijeron vamos a hacer el frente y vamos a hacer la ofensiva. No, fueron diferentes organismos que se unieron, entre ellos el FDR, la Resistencia Nacional, la FPL y el PCS, que es el Partido Comunista Salvadoreño. Déjenme comentarles que el Partido Comunista Salvadoreño fue el último en integrarse y aceptar el uso de la lucha armada. El Partido Comunista Salvadoreño siempre fue más de buscar la vía política, más no así las otras organizaciones. Bueno, se lanza la ofensiva, muertos, y en ese año de 1981, por supuesto, previo a esto, la ofensiva fue como la gota, que ya habían tenido la gota que rebalsó el vaso. ¿Qué pasa en 1980? Asesinan a Monseñor Óscar Arnulfo Romero. ¿Qué había pasado años antes? Asesinaron al padre Trujillo Hernández. Pero eso es uno de tantos sacerdotes que murieron, tantos campesinos que fueron masacrados. Hubo represión, sí, hubo huelgas también. Hubo algo que se llama convulsión social. ¿Qué es la convulsión social? Movimientos organizados de personas que le dicen, mire, nos estamos muriendo de hambre, pero ¿qué podemos hacer? Salgamos a la calle a manifestarnos. Usted ve ahora manifestaciones, pero ¿por qué es? Mire, no me cayó el agua. Entonces son cuestiones más, si bien son servicios básicos, que deben ser dados por el Estado, proporcionados por el Estado, para ponerle en una frase, pero no es la efervescencia social de aquellos años. Entonces, esta es la parte previa, todas las huelgas, masacres, y si bien el conflicto armado tuvo un agente ideológico, indiscutiblemente, porque estuvo enmarcado dentro de un proceso más macro que se llamó la Guerra Fría. ¿Escucharon hablar de la Guerra Fría? ¿Sí? No era guerra de hielo precisamente, sino que la Guerra Fría es un proceso mediante dos fuerzas beligerantes extremadamente fuertes, que era Rusia y Estados Unidos. Nunca se enfrentaron directamente, porque si no, créanme, si se enfrentan directamente ya no estaríamos ni contando la historia nosotros, ¿sí? Sino que habían otros países en los que ellos llegaban, tenían alguna determinada injerencia y aportaban a uno u otro bando. En el caso de El Salvador no fue la excepción. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional contó con apoyo de Cuba, Rusia, Nicaragua. Que conste, el apoyo, y le hago la aclaración, era más en el sentido de armamento y apoyo logístico. El ejército salvadoreño no. Hubo en los años 83 al 88 me parece, hubo un periodo que se llamó Guerra de Baja Intensidad, que era nada más que secuestrar y asesinar a los altos dirigentes para dar una lección pública y que los demás no pasaran a hacer esto. Eso pasa entre los años 84 y 89, pero el conflicto armado duró 12 años en El Salvador. Ustedes hacen un par de preguntas, conversando tras cámara, ¿verdad? Y decía, ¿cuántos? No hay un número definido. Para algunos, los más conservadores, fueron 35,000. Para otros, con fuentes de información del listado de desaparecidos durante ese periodo, fueron cerca de 75,000 personas que murieron.
en 12 años de guerra. Muchas más de las que murieron en Guatemala, y Guatemala solo tuvo 30 años de guerra. Esa es que es la parte previa. ¿Qué compromisos o acuerdos adquiridos tuvo el Estado salvadoreño después de los acuerdos de paz? Y los acuerdos, si bien no fueron posteriores, se firmaron en ese momento, pero previo a los acuerdos de paz hubo un proceso de diálogo, se llamó. Inician en el 84 con la primera reunión, solo que no recuerdo si la primera fue en Ayagualo o la Anunciatura. Ya le digo, 1984. Ajá. No, la primera reunión fue en La Palma, Chalatenango. La segunda reunión en ese mismo año fue en Ayagualo, La Libertad. La tercera reunión de diálogo fue en la Nunciatura Apostólica, con la intermediación del nuncio apostólico, que después han oído hablar del arzobispado de El Salvador. Pues eso, las oficinas de ahí, donde está la más alta jerarquía de la curia salvadoreña. Y si usted me pregunta, mire, ¿por qué hubo 3 procesos de diálogo? Pero ¿y por qué no firmaron acuerdos de paz? Era simple, el momento no era dado todavía, dado que unos y otros tenían posiciones demasiado maximalistas. El FMLN quería que todo el ejército dejara de existir, lo cual no iba a ser aceptado por el gobierno en turno. El gobierno en turno quería que el FMLN depusiera las armas de una sola vez, y el FMLN no lo quería hacer. Ya sea por temor a que cuando ellos entregaran las armas los asesinaran a todos, lo que pasó en Nicaragua con Augusto César Sandino, o por diversas situaciones. Si no, vea, después de firmar los acuerdos de paz, aparecían algo que se llamaban, no recuerdo si eran bolsones que le llamaban, pero eran como bodegas de armas, así se llamaban. Tenían enterrado y así encontraban depósitos de armas. Por supuesto, eso indicaba que el frente todavía no tenía confianza plena en el Estado, no tenía confianza plena en que iban a firmar y a dejar de perseguirlos políticamente. Perdón, la pregunta era enfocada A compromisos y acuerdos adquiridos. bueno, perfecto. Déjenme decirle que los acuerdos fueron 9. El primer acuerdo, si gusta lo leemos y lo vamos desglosando. El primer acuerdo se llamaba la Fuerza Armada. ¿Pero qué de la Fuerza Armada? Déjenme decirle que la Fuerza Armada, entre sus funciones, tenía el garantizar las elecciones y el proceso democrático. Esto quería decir que los helicópteros de la Fuerza Armada llegaban a los centros de votaciones o en camiones, llevaban las papeletas y ya después ya aparecían las papeletas tachadas con otro. Hubo papeletas que se encontraron aquí por el lado de Ilopango. Hubo un montón de cosas unadas a fraudes electorales que se dieron durante toda la década, desde todo el proceso de militares realmente fue o golpes de Estado o fraudes electorales, pero en los años 70 se dio más. Y hubieron acuerdos cumplidos después de los acuerdos de paz. Sí hubo acuerdos que se cumplieron, principalmente con la Fuerza Armada. La Fuerza Armada bajaría a sus integrantes a un poco menos de la mitad, y así fue. Desaparecieron algo que se llamaba BIRI, eran los batallones de reacción inmediata. ¿Qué eran estos? Eran parte del ejército, como fuerzas especiales del ejército, preparadas para llegar a lugares, realizar masacres y hacer de todo. Desaparecieron los cuerpos y también desaparecieron, aparte de los batallones de reacción inmediata, desaparecieron los cuerpos de seguridad que había en el cuerpo. ¿Cuáles eran esos cuerpos? La Policía de Hacienda, la Policía Nacional, la Guardia Nacional, ¿sí?, que eran famosos por andar penqueando a todo el mundo. Entonces, ellos desaparecieron como tal y pasaron, lastimosamente, a formar parte del ejército, pero también ese ejército pasaría después a conformar la policía, pero eso es otro tema. Respecto a la Fuerza Armada, sí se cumplió en gran medida uno de los acuerdos. Hablando después de los compromisos y acuerdos cumplidos, nos podría hablar acerca del informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador. Híjole, un documento, si usted lo lee, un documento que casi es solidario, porque están los testimonios de personas que fueron masacradas, que llegan y le dicen: mire, a mi hijo fulano de tal, llegaron los señores de la Policía de Hacienda, lo sacaron de mi casa, dijeron que fuera a la delegación, no lo encontré, 3 días después estaba descuartizado. ¿Quién dio el testimonio? La mamá, o la esposa, o la hija, con nombres y apellidos.
Entonces, El informe de la comisión. de la verdad, el informe de la Comisión de la Verdad lo que hace, lastimosamente, no tiene un carácter. Relatar los hechos históricos Esa es la palabra. de la correcta. humanidad. No, relatar los hechos históricos de las masacres cometidas por ambos bandos durante el conflicto armado. Eso es el informe. Lastimosamente no tiene un carácter jurídico. Si hubiese tenido un carácter jurídico, todas las personas que participaron en masacres, como la Cayetana, como el Mozote, como la masacre aquí en, ¿cómo se llama? Aquí por Aguilares, ¿cómo se llama? Yendo para Aguilares, donde se llama el Paisnal, ahí. Gente que asesinaron y masacraron a sus esposos, entonces todos ellos hubiesen sido resarcidos, por ponerle de alguna palabra, respecto al proceso de quienes los victimizaron, pero no fue así. Porque dan el informe de la Comisión de la Verdad y en el año 93 se firma algo que fue para mí lo peor que pudo haber hecho el Estado salvadoreño, una ley de amnistía donde prohibía juzgar a los criminales de guerra. Entonces, el informe sí fue una parte muy importante y una parte muy importante de nuestra historia, pero no tenía un carácter jurídico, lastimosamente. Ellos sugerían, pero no podían hacerlo, y ellos no podían juzgar ellos. Quien tenía que juzgar era la policía. Y lo positivo y lo negativo, y por mejorar del Estado salvadoreño después de los acuerdos de paz, ¿qué nos comentarías sobre eso? Lo positivo y lo negativo tienen mucho que mejorar. Respecto a la Policía Nacional Civil, que fue el segundo acuerdo, tenemos una institución, lastimosamente una corporación policial podrida desde adentro. Rescatable, si pone porcentajes, desde mi perspectiva, un 30%. Lo demás está podrido en corrupción desde la alta jerarquía. Respecto a la policía. Respecto al sistema judicial, el sistema judicial nuestro es terrible. Terrible, ¿por qué? Si no me cree, vea los periódicos y las noticias. ¿Qué pasó con la señora del supermercado? ¿Cuántos años le querían poner? La señora que robó no más de $100 en el supermercado. ¿Cuántos años le querían poner? Imagínense, póngale, por poner un ejemplo, le querían poner 5 años. A la esposa del ex vicepresidente, Antonio Saca, está libre, con juicio pendiente, y el robo fue de millones. La familia de la esposa de Francisco Flores y sus hijos, las haciendas, todo lo que tenían, fue ganado o fue adquirido con fondos públicos y aún así fueron exonerados, para que ustedes se hagan una idea de cómo está podrido nuestro órgano judicial respecto al órgano judicial. Entonces, el sistema electoral cambió, sí. En ese sí puedo dar mi perspectiva de que cambió. Eso sería lo positivo. Lo positivo, cambió. El sistema judicial no, ese sigue podrido desde sus raíces. El sistema electoral sí cambió. Antes teníamos un Consejo Central de Elecciones, así se llamaba, pero ellos eran los que preparaban el fraude. Ellos eran los que autorizaban que el ejército se llevara las papeletas y las cambiara por un partido a otro. El Consejo Central de Elecciones es el que procuró el fraude de la UNI, que era la Unión Nacional Opositora, en el año 1977. 79. El segundo fraude, como hicieron el primero, el segundo fue en el 79. Respecto al tema, el sistema electoral ha cambiado. Mire, antes con el ejército usted no podía llegar, hoy puedo llegar y pararme frente a un soldado y decirle que no estoy de acuerdo con lo que está haciendo. Antes, si yo decía eso, me mataban en el acto, bajo el argumento de que yo era un comunista. Ahora no, ahora puedo decirle al policía que tampoco estoy de acuerdo con algo que él está haciendo. Antes no lo podía hacer y eso es ganancia. Respecto a la pregunta que me hacían fuera de cámara, si fui invitado o era obligado a unirme a las fuerzas de la guerrilla o del ejército, en el caso del ejército, el ejército llegaba a reclutar a los centros escolares. La guerrilla en las zonas donde estaban ellos decían que esperaban hasta los 13 años para que usted se pudiera unir. Recuerden que antes de ser FMLN eran diferentes frentes, entonces cada uno tenía su forma de proceder. Algunas personas dicen que reclutaron, otras no. A mí solo me invitaron a unirme a la FPL, pero en ese momento tenía 15 años, no tuve el valor para hacerlo.